Hablaremos, tal como hemos prometido, de rechazos amorosos. ¡Qué tema! Nicea era una náyade, hija del río Sangario y de la diosa Cibeles. Era rebelde al amor y solo le gustaba la caza. Había una corriente divina, disidente, que estaba en contra del amor entre los dioses griegos. Su máxima autoridad era Ártemis, la diosa de la caza, justamente, que se oponía a cualquier manifestación amorosa. Por el contrario, Afrodita representaba la cúspide del deseo amoroso. Y ambas corrientes de pensamiento y de acción se odiaban. Esta, obviamente, era rebelde al amor, quiero decir que estaba en contra de Afrodita a favor de Ártemis. Un día un pastor de Frigia, llamado Himno, ¿qué tal, Himno? Bien. Bien. Intentó seducirla y, según dicen, no recibió más que desdenes. Porque era en contra del amor. Justo el pastor, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le va? Soy Himno. Bien. Y como Himno no se resignaba al fracaso, veo como son insistidores algunos, especialmente los pastores, Nicea, esta chica, esta náyade resistente al amor, lo mató. Ah, bueno. Dice, ¿qué tanto? Le pegó unos flechazos y lo liquidó. Eros, que era dios del amor, indignado con Nicea, inspiró en Dioniso, dios del vino, era una bestia, una violenta pasión por esta chica, por Nicea, a la que además había visto desnuda en el baño. Señor. O sea que no le costó mucho infundirle una pasión a Dioniso, que ya venía a medio apasionado. Claro, sí. Y bueno, Nicea tampoco quiso ceder al dios, a Dioniso. Vino Dioniso, qué sé yo, nada. Y otra vez lo amanosó con la flecha. Dice, no me sigas jorobando porque te voy a ensartar como churrasco el croto. Y con otras palabras, probablemente. Sí. Y Dioniso hizo lo siguiente: transformó en vino el agua de la fuente donde ella se bañaba y bebía, y una vez que la vio completamente borracha, entonces llegó y se le tiró encima. Y no le costó nada, dice la leyenda, adueñarse de Nicea, ya que el vino, ¿qué hacer? Como te quiero, todo eso. Ahora, cuando volvió en sí, esta muchacha, esta náyade, quiso suicidarse. Al final terminó haciendo las paces con Dioniso. Se amigó. Tanto se amigó que tuvieron varios hijos, con eso le digo todo. Otra historia de rechazo. Un joven persa llamado Darayagua se enamoró de Cira, la hija de un comerciante de Susa, en Persia. Ella no lo correspondió, pero para divertirse un rato tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas. Y lo hizo con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. Bueno, en primer lugar, Darayagua fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría, que crecía no lejos del río Indo, en los confines del imperio. Los frutos provienen de una higuera que está rodeada de centenares de otras higueras, cuyos higos producen conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al jardín de las higueras. Allí indagó en los libros secretos la forma de diferenciar un fruto de otro. Después tuvo que profanar el templo de Maharashtra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Darayagua entró como novicio y al cabo de 7 años de duras pruebas fue ordenado monje. Entró al templo y robó unas reliquias que entregó luego a la joven Cira. A lo largo de los años, Darayagua fue matando dragones, escalando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Cira le encargaba otra
prometiendo que sería la última. Finalmente ella le dijo que nunca lo amaría. A Darayagua no le importó mucho porque ella estaba viejo y Sira también. Murió poco después creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Y es que en realidad siempre es preferible creer que a uno no lo quieren por una razón exterior. Sí. Uno elige, ya no me quiere por esto, porque son pocas No las se hazañas anima. que hice, porque no se anima, porque en su familia le dan contra. Sí. Una excusa maravillosa para creer que no te aman por esa es la falta de dinero. Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuántos juramentos, tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento, yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pesaste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más. Conocida es la historia de Estenebea. Estenebea era la esposa del rey Preto. La pareja, Preto y Estenebea, vivían en Tirinto, tenían varios hijos, eran muy felices. Un buen día llegó a Tirinto un muchacho llamado Belerofonte, que era un muchacho muy lindo, bien puesto, ¿no? Y la mina se enamoró. Estenebea no aguantó ni un minuto. Enseguida fue y le insinuó sus pretensiones. Escúcheme, qué sé yo. Belerofonte, casi ofendido, se negó a satisfacer aquellas pretensiones. No, imagínense. La muchacha entonces irritada, esto es una forma mítica que se repite muchísimo, ¿no? En distintas culturas. La muchacha irritada entonces lo acusó en secreto ante su marido Preto de haber tratado de violentarla. Preto, que sentía un poco de afecto por Belerofonte, en vez de matarlo él mismo, lo envió a Licia, no a Alicia, sino a un lugar llamado Licia, a casa de su suegro Ióbates, con una carta en la que pedía a Ióbates que diese muerte al portador. Cerrada la carta. Sí, me imagino. Dice, abrió la carta y dice, Mátese. mátalo, Sí. mátalo a este. Mátese al portador y a la Mátese al vista. portador. Cuando leyó la carta, Ióbates ordenó a Belerofonte que eliminara la quimera, que era un monstruo con cabeza de cabra y cuerpo mitad león, mitad dragón. En realidad, para Ióbates esto era matarlo, porque él sabía que jamás Belerofonte lograría acabar con este ser terrible. Pero el muchacho montó sobre el caballo alado Pegaso, ¿se acuerdan? Sí. Y elevándose por los aires se precipitó sobre la quimera y, como ya hemos contado alguna vez, la mató de un solo saque. Impresionado, Ióbates lo mandó a luchar contra las amazonas, después contra los sólimos y contra un grupo de valientes que él mismo había formado. Y Belerofonte los mató a todos. Entonces Ióbates reconoció que el héroe era de origen divino y, lleno de admiración, le mostró la carta de Preto. Dice, mirá la carta que me mandaron. Y lo invitó a quedarse en su reino. Y además le presentó a su hija, Filonoe, que era joven y hermosa. Tomá, dice, te presento a Belerofonte. Mató a la quimera y un montón más. Sí. Ese es otro rechazo, el de Estenebea. Bien. Por último, no podemos hablarnos, sí podemos hablarnos en secreto, pero tampoco podemos olvidarnos de Selemno. Fíjese, Argirea era la ninfa de una fuente arcadia que amaba a un joven y hermoso pastor llamado Selemno. Pero el amor de Argirea, usted sabe que las ninfas son también especies de divinidades y son jóvenes para siempre, son siempre jóvenes. Y se enamoró de este chico, Selemno, pero el amor de Argirea duró mientras Selemno fue joven. Cuando perdió la belleza y la juventud,
la ninfa lo abandonó. Y el pastor murió de desesperación. Y Afrodita, la diosa del amor, lo transformó en río. Pero como a pesar de la transformación, Selemno seguía penando de amor, es decir, ya no era más Selemno, era río, pero río y todo seguía penando. Entonces, Afrodita le concedió el privilegio de olvidar todas sus penas. Hizo que el río olvidara. Pero más todavía, dicen que todos los hombres o las mujeres que se bañan en las aguas de ese río olvidan sus pesares amorosos. El río olvidó y él mismo se hizo olvido. Y todos los que allí se bañan encuentran el olvido de su pena de amor. Me imagino que llegarán centenares y hasta miles de personas tratando de olvidar sus penas de amor. O quizá no. Veo que una forma de sacralizar banalidades es creer que los amores de uno son singulares, únicos e irrepetibles. Entonces, cuando uno lo deja a una mina, cree que esa es la única pena que hay en el universo y que es un milagro que las estrellas no se apaguen. Y entonces el tipo resuelve perseverar en su pena. Se le ofrece el olvido. Quiero olvidar, olvide amigo, dirán algunos. Sí. El tipo dice, no quiero olvidar. No quiero olvidar. Así que estoy pensando que a lo mejor no hay tantos postulantes al olvido, porque lo que quiere el amante rechazado no es el olvido, sino que la persona que lo rechazó revise su decisión y regrese. Bueno, para eso no hay río, solo hay río para el olvido. He ido a la discoteca y lo único que le impresionó al discotecario fue la transformación del agua de la primera fuente, allí donde se bañaba la náyade, en vino por parte de Dioniso. Pero no escuchó lo demás. No, ahí se quedó. No pudo escuchar lo demás porque estaba impresionado con eso. Y enseguida fue a buscar un disco. Sí, pero no hay una canción de eso. Hay un disco que, de un modo muy difícil de precisar, habla de el vino que antes fue agua. Y es el vino triste. Mire usted. El vino triste. El vino que fue triste para Nicea, la náyade que quería rechazar a Dioniso y no pudo, porque ya se sabe cómo es uno. Cuando a la segunda copa ya no hay rechazo que valga. Bien, escucharemos entonces el vino triste en la versión de Hugo del Carril.